Gracias por estar nuevamente con nosotros. Continuamos con este interesante tema del arte prehispánico. El maestro Zelotzi nos estaba mostrando algunos de los trabajos que se están realizando en este taller a propósito del arte que estamos hablando y de cómo despertar esa sensibilidad artística en nuestros niños, en nuestros jóvenes, ¿verdad? Para que entiendan que esa energía, ese potencial que tienen lo pueden canalizar en algo totalmente productivo. Aquí tenemos otra pequeña muestra. Si nos da una breve interpretación, maestro, acerca de este pequeño trabajo. Sí, el simbolismo. El arte prehispánico más que nada se manejaba en simbolismos, cosa que muy pocos pintores europeos lo lograban. En este caso, por ejemplo, el maestro Leonardo da Vinci pintaba por medio de códigos. Cuando vemos la obra del maestro da Vinci, La Última Cena, o la Mona Lisa, en estas dos grandes obras de arte, encontramos cómo puede el ser humano alcanzar la iluminación, la autorrealización. Y ahí están las cosas que hay que hacer. Pero para poder entender, hay que estudiar un poquito. Claro. El arte prehispánico floreció porque no se manejaba de una manera aislada. Iba integrado el arte, la ciencia, la filosofía y la mística. Muy interesante. De esta manera, los tlacuilos, los pintores mexicas, tenían que transmitir por medio de símbolos. Cuando se habla de sangre, la sangre representa el espíritu. Había que renovar el espíritu. No es que aquí hubiese habido sacrificios. Cuando se habla de sacrificios, se habla del oficio sacro, del sacro oficio. Hay una máxima mexica que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y nosotros como mexicas, el trabajo a propósito, lo vemos como un medio para poder servir. De esta manera, pues trabajamos con gusto, con contentamiento, con buena voluntad y logramos el objetivo de la excelencia. Cuando no lo hacemos así, cuando estamos pensando en el trabajo como un medio para adquirir dineros, caemos en la situación burocrática. Pensamos que con asistir a tal o cual lugar, con el simple hecho de decir, ya ganamos. Y este pensamiento va en contra de la cuestión mexica. Artística. En contra del arte prehispánico. Vemos aquí una serie de simbologías, ¿sí? La cuestión sexual. Cuando nos enfocamos un poco en la cultura de la Huasteca, se habla ya del culto fálico. Antes de que Roma inventara la religión oficial, antes de que se inventara el derecho romano, existía en todo el mundo un conocimiento originario. En dicho conocimiento la cuestión sexual se abarcaba porque de ahí parte todo. En el mundo prehispánico se manejaba lo mismo y tenemos ahí en la cuestión huasteca, en la cultura huasteca, muchos de estos manejos. Cuando entendemos un poco de la enseñanza de Seacato Pilsen Quetzalcóatl, el último Quetzalcóatl que nos dejó sus legados, este maestro, a diferencia de la enseñanza occidental, como la enseñanza del maestro Jesucristo, es una enseñanza perfecta porque Jesucristo se manejó de una manera perfecta. Lo mismo que hizo Jesucristo lo hizo el maestro Quetzalcóatl, pero que hay un pequeño detallito. La tradición nos habla de cuando llega a gobernar a Tula, el maestro cae. Dice ahí que se ve en el espejo, reflejado en el espejo de obsidiana. Trabajos de Tezcatlipoca, negro, yaodo, la mente atrofiada, la mente adulterada como nos manejamos actualmente nos lleva a hacer cosas indebidas. Y así es como el maestro Quetzalcóatl se cae sexualmente, pero no se queda caído, se levanta. Y así como esa caída, así se levanta y es como va a dar allá a la región maya
como Kukulcán. Los mayas absorben todo su conocimiento y nos lo legan, basado en la astronomía y la matemática. Pero hay otra cosa que nos enseña Quetzalcóatl, que la autorrealización es humana. Con su caída nos enseña que cualquier ser humano, no nada más de México, de cualquier parte del mundo, podemos y tenemos derecho a la autorrealización, si contamos con ciertos requisitos. Otro maestro autor contemporáneo, el maestro Miguel Ruiz, nos habla de los 4 acuerdos, fundamentos con los cuales empezamos a poder manejarnos de una manera autónoma, sin tener dependencias totales de las cuestiones religiosas oficiales y de las cuestiones civiles oficiales. De esa manera podemos liberarnos un poquito, liberar nuestras mentes para poder capturar conceptos que se manejaban desde hace, se habla por ahí de 13.500 años aquí en Mesoamérica. Este conocimiento no era propiamente para gente iniciada en el conocimiento oculto. Se fue trabajando de tal manera que llegó a lo que conocemos como las artesanías, en el arte plumario, en la alfarería. La alfarería. Así es. Para que todo mundo, todos los habitantes de Mesoamérica tuvieran acceso a este conocimiento. Y como decía, efectivamente, la maestra, desde el kindergarten, se les enseñaba a los niños cómo iniciarse en estos conocimientos, aunque se verificaba para qué, de acuerdo a las aptitudes que traían desde la infancia, se iban a servir para guerreros, para atletas, para artistas, para funcionarios. Al hablar de funcionarios, quiero hacer énfasis que el sistema de gobierno de Calpulli funcionaba porque en el gobierno se ponían las gentes más aptas, no a las más ruines. Las más cultas también. Así es, las más cultas, las más sensibles. Por eso los gobiernos, no nada más de México, sino todo Mesoamérica, funcionaban de una manera magnífica, porque estos puestos no se usaban para robar, para saquear, sino para engrandecer de conocimientos, del esplendor artístico. En estas épocas se usaban todos los de ahí recursos. Esta cuestión de Quetzalcóatl, ¿no? Que se ha recordado como, entre comillas, el rey poeta, que no era un rey, sino un tlatoani, cuando en realidad era un gobernante, pero que ya no sabía, ya habíamos hecho la referencia, de que era un requisito indispensable, ¿verdad?, desarrollar un talento artístico o varios talentos artísticos, en este caso a Nezahualcóyotl, tlatoani del hoy Estado de México, ¿verdad? Vemos que nos ha legado, nos dejó muchísima en Xochitl, la flor y el canto, la poesía, como un medio de expresión, ¿verdad? Y tenemos poemas bellísimos acerca de él, y ahora vemos también, ¿verdad? A esto se debe también que veamos que nuestros artesanos, los niños pequeños de las comunidades mazahuas, de las comunidades que tenemos aquí cercanas al Estado de México, sobre todo mazahuas, tenemos aquí nosotros, ¿verdad?, que vemos un pequeñito o pequeñitos que ya tienen una herencia genética y que hacen de cualquier fibra, hasta de cintilla, de plástico, de lo que tienen a la mano, hacen verdaderas obras artísticas. Y los vemos a veces trabajando en el metro, los vemos ahí puestos en alguna esquina del centro histórico, ¿verdad? Bueno, cuando los dejaban, vemos ahí estos pequeñitos, esta gente que está haciendo sus artesanías, que ahora no son consideradas como obras de arte, pero vemos nosotros, ¿verdad?, a través de toda la historia, incluso de las piezas que están exhibidas en los museos, no nada más de México, sino de todo el mundo, vemos que son verdaderas obras de arte. Esa sensibilidad artística la plasmaban nuestros antepasados muy bien. Incluso vemos también, maestro, que en los propios relatos que hacen, ¿verdad?, los propios invasores españoles, cuando llegan aquí, no solamente aquí a la tierra de la Náhuac, sino también al sur, con Tahuantinsuyo, como estos pequeños, ¿verdad?, que eran tratados de cristianizar, de evangelizar, llegaron a cantar en latín como los propios ángeles dirían en Europa.
¿verdad? Entonces vemos que ya era una sensibilidad innata, una educación. Lo vemos en nuestras prendas, como la que portamos nosotros, ¿verdad? Como nuestras mujeres todavía en sus telares de cintura llegan a realizar verdaderas obras de arte, que vamos a hacer un recordatorio, ¿verdad? Yo creo que mucha gente ya lo sabe, y si no, bueno, hacemos el comentario. Las piezas no son iguales, aunque parezcan dos huipiles iguales, dos pozahuancos iguales, dos rebozos iguales, ¿no? Porque nuestros indígenas tenían esa particularidad. Elaboraban la prenda y en cada una de esas prendas le ponen algo para romper el orden, ¿verdad? Y ese algo, que a veces es un detalle sumamente pequeño, que a veces es un detalle diferente, la gente que sabe, ¿verdad?, que observa, ve que ya la prenda es original, es auténtica. Incluso, por ejemplo, cuando nuestros danzantes han salido al extranjero y están haciendo estas bellezas, estas manualidades, los collares, ¿verdad?, nuestras pulseras, todos nuestros objetos ceremoniales que utilizamos, vemos que la gente se maravilla porque piensan que ya en el mundo globalizado en el que vivimos, todo se produce en fábrica y se produce en serie. Entonces les maravilla ver que todavía la gente tenga esa habilidad, que nosotros es muy innata, es muy sui generis, ¿verdad?, por nuestra herencia cultural tan grande que hemos estado ahorita repasando. Vemos que tenemos esa sensibilidad, esa capacidad que no ha sido debidamente canalizada por, obviamente, nuestros sistemas de educación modernos, ¿verdad?, que está siendo mal empleada o desperdiciada, sería el término. ¿Qué nos puede agregar acerca, maestro, de estas finas artesanías? Por ejemplo, del arte plumario, el hermoso copili que está exhibido en el Museo del Louvre, ¿verdad?, que no ha sido regresado, que ya se han hecho trámites, pero que está ahí todavía. Entonces, ¿qué nos podría hablar acerca del arte plumario? Efectivamente, a los amanteca, los trabajadores del arte plumario, usaban las plumas de las diferentes aves que habitaban en ese entonces aquí en Mesoamérica, aves muy preciosas como el quetzal, el colibrí, y aves muy preciosas. Podemos ver todavía en algunos museos, en algunas exhibiciones, muestras de este arte plumario. Una situación que es muy simple, la forma de manejar las serpentinas, mal llamado grecas, de una manera tan sencilla como transmitían a las gentes la filosofía. Oh, qué interesante. Un tema muy usado. Tú eres yo soy tú, transmitido por medio de una serpentina. De un símbolo. En Oriente se usa un símbolo cuando se habla de la ley de dualidad, el yin yang. Qué interesante, maestro. Entonces, vemos aquí que también era otra forma de educar, o sea, otra forma de concebir el mundo, otra filosofía diferente, otra manera de hacer las cosas. Así es. Bien, vamos a un corte comercial y regresamos con ustedes en su programa Planeta 2013.